Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar sobre la historia del café. Pero más allá de fechas o de datos exactos que probablemente no se nos vayan a quedar en la memoria, yo quiero que hablemos un poco sobre la repercusión o cómo se ha visto inmerso el café en aspectos como educación, religión, comercio, diferentes aspectos que nos llevan a conocer lo que es el café hoy en día. Sí, eso es lo más importante. Pero antes de adentrarnos en este mundo, hay dos cosas que yo quiero que ustedes tengan presentes. El café no es una batalla, el café no es el asesinato de algún líder político. Por lo tanto, en la historia hay pocas referencias bibliográficas que hablen realmente del café como bebida. Incluso hay un dato curioso, y es que hace poco salió un historiador diciendo que pues los que somos católicos o los que tenemos conocimiento sobre el nacimiento del niño Jesús, se dice que los Reyes Magos le llevan incienso, oro y mirra. Un historiador salió con algo que dice que sabemos que es el incienso, sabemos que es el oro, pero realmente la descripción que se da de la mirra es que era un líquido viscoso de color oscuro. ¿Qué dice este historiador? Sin mayores referencias bibliográficas, que al niño Jesús le llevaron café. Ahí los dejo con ese dato curioso, aunque poco probable y poco cierto en la historia. Pero bueno, ya que estamos hablando de leyendas, hay una leyenda que es muy conocida por las personas en torno al mundo del café, y es la leyenda de Caldi. Se dice que era un pastor que sacaba todos los días a sus cabras a pastar en la región, en la zona donde había un monasterio musulmán, pero él se da cuenta que sus cabras se comían los frutos y las hojas de un arbusto, y después de comerse los frutos y las hojas de este arbusto, sus cabras quedaban muy alteradas. De ahí que entonces él decide hacer algo que es importante, y es llevar los frutos perdón, donde el abad de este monasterio. Normalmente en la antigüedad las personas eruditas o las personas con el conocimiento, sí, con el mayor conocimiento, eran aquellas personas o aquellos líderes religiosos, ¿sí? Incluso las primeras bibliotecas, mire que surgen en las comunidades religiosas. ¿Qué hace entonces el abad con esto que le lleva a Caldi? Se dice que él lo pone a hervir porque era la forma en que ellos conocían la diferencia o para qué podían servir los frutos y las hojas. Entonces él lo prueba, decide que es una bebida bastante amarga, la tira al fuego. Cuando la tira al fuego empieza a despedirse un aroma bastante agradable. Entonces él decide que le va a dar una nueva oportunidad. Lo prepara nuevamente en bebida, y dicen que la bebida que prepara es tan rica que él dice: definitivamente lo que yo pensé que era una bebida del diablo, que era una bebida mala, resulta ser una bebida agradable. Entonces empieza el consumo de café. Como buena leyenda, tendrá cosas ciertas, tendrá cosas que no lo son. Por ejemplo, sabemos, o no sé si lo han probado en algún momento, y los que tienen finca cafetera los invito a que lo hagan. Si yo pongo a secar la cáscara de café, obviamente bien lavada y desinfectada, y la hago en infusión, me va a dar una bebida muy cítrica, con unas características de sabor más o menos al tamarindo. Entonces, realmente no era una bebida amarga, no era una bebida desagradable. Es más, es una bebida alta en antioxidantes, ¿sí? Y tiene más antioxidantes incluso que el té verde y que las bebidas cítricas, que el limón, que la naranja. Lo otro es, si yo hago como el monje que tiro semillas o el fruto completo del fuego, básicamente la cáscara se va a empezar a quemar y el fruto o la semilla va a quedar probablemente crudo. Entonces, de ahí tampoco podía haber sacado una bebida agradable. Pero bueno, es una leyenda que a la gente le gusta escucharla, que a la gente le gusta oírla. Ya pasemos entonces realmente a lo que es la historia del café. Como les decía, no hay muchas referencias bibliográficas en torno al café, entonces probablemente algunos datos sean inexactos o algunas fechas sean inexactas, ¿sí?
Bueno, lo principal es que los árabes fueron los primeros en cultivar el cafeto, la planta de café como tal, pero realmente su cultivo como tal se hace inicialmente en Abisinia, lo que hoy es Egipto. Entonces, partamos que también el nombre como tal de la bebida o la planta sufre muchas variaciones. Los árabes y los árabes primitivos y los abisinios llamaban bun a la cereza y bunchun a la bebida. Ya después, como el café se procesaba o se trabajaba como el vino, entonces los árabes deciden ponerle el nombre de kawa. Y de ahí va degenerando hacia kahwe. Ya entonces los turcos, como tal, lo empiezan a llamar a kahve, cada vez más similar a la palabra café. ¿Qué sucede entonces? Entre los turcos había una pelea, una guerra. Entonces, cuando los persas logran desalojar a los abisinios en el año 525, ¿sí? Aunque valga la aclaración, también hay alguna referencia bibliográfica del año 400, y es donde hablan de una tribu nómada que básicamente hacían barritas de cereal, como que fueran barras de cereal, obviamente, eran café, grasa de animal y miel de abejas, y esto lo utilizaban para las largas travesías en el desierto. Primero para estar despiertos, para mantenerse activos, alimentados y para poder hacer oración, ¿sí? Entonces volvamos nuevamente al año 525. Los persas entonces desalojan a los abisinios y es en el año 575 cuando empiezan a cultivar en Yemen el café, ¿sí? Básicamente los árabes descubren que es una bebida desde el punto de vista religioso que les permitía hacer largas vigilias de oración sin ser el licor, que era una bebida prohibida para ellos. ¿Qué pasa entonces? Los árabes celosos de esta bebida o de esta semilla como tal, antes de que la semilla saliera, normalmente la hervían para que nadie más la pudiera volver a utilizar. Pero fue muy difícil el hecho de que la semilla como tal no saliera. Entonces ya en las peregrinaciones hacia la Meca empieza también el peregrinar de la semilla de café hacia Asia y empieza toda la parte del cultivo en esta zona y en las colonias que pertenecían también a los árabes. Sí, ahí es donde la conocen incluso los holandeses. Ya en 1505 incluso el cultivo llega hasta Ceilán. ¿Qué sucede con los holandeses? Se dice que los holandeses conocen como tal el café y buscan la ayuda de una persona para que de una persona que había estado presa por los turcos, y le dicen, ayúdanos, colabóranos y tráenos entonces información que nos permita ganar la guerra. Él lo que dice es, sí, yo les colaboro, yo les ayudo, pero básicamente lo que ustedes van a hacer es darme unas semillas que incluso habían dejado abandonadas como tal en este proceso, en esta guerra. ¿Qué sucede entonces con el café durante todo este periodo de tiempo, durante todos estos años? Resulta que el café, retomemos la parte religiosa. En 1511 y en 1532, en la Meca y en el Cairo respectivamente, se empieza a denominar al café como una bebida satánica. ¿Qué dice un líder de la época? Dice que el Corán prohibía el consumo del café, pero más allá del consumo del café, estamos hablando de la parte del azúcar. Tenían el monopolio del azúcar, querían el monopolio del azúcar, y como la tostión que se hacía en ese momento era tan oscura, obviamente las bebidas necesitaban consumirse con azúcar. Ya después se dan cuenta que no, la gente se rebela y dice, qué pena con usted, le dicen digámosle, alcalde de la época, le dicen, realmente esta bebida no es una bebida satánica, usted tiene que reevaluar el concepto, lo hace, porque ya se estaba sublevando el pueblo, y se comienza nuevamente a consumir el café. Cuando llega a Europa, ¿sí? Que ya vamos a mirar de pronto el paso cómo fue a Europa,
Cuando ya el café llega a Europa, más o menos en 1600, el Papa Clemente VIII dice: esta es una bebida de herejes, es una bebida musulmana, entonces es una bebida que muy probablemente viene a reemplazar lo que es el vino de consagrar. Entonces dice que es una invención de Satanás y que por lo tanto no se debe consumir. Ya él lo prueba y decide que una bebida tan buena no puede ser una bebida de Satanás, entonces le da la bendición. A partir de ese momento el café se puede empezar a tomar desde el punto de vista de la religión católica, ¿sí? ¿Dónde se ha servido el café? ¿O dónde se empezó a consumir como tal la bebida? Porque una cosa es el cultivo, que ya vimos cómo se expande el cultivo hacia Asia incluso, pero ¿dónde se empieza a tomar la bebida? Se dice que en 1475, en la ciudad turca de Constantinopla, que hoy es Estambul, se abre una cafetería. Esta cafetería se llamaba el Kivahan. Allí se preparaba el café en Ibrik, que es un método de preparación que los baristas queremos muchísimo. ¿Por qué? Porque es el primer método que se conoce como tal para preparación de café y que lo veremos de pronto en el curso de preparación de bebidas a base de café filtrado. Es un café o es un método en el que el café hierve 3 veces. Se puede tomar cerrero, o sea, sin dulce, sin nada, pero normalmente se preparaba con azúcar y con especias, canela, cardamomo, clavo de olor, ¿sí? Es un café bastante agradable y adicionalmente es uno de los métodos que tiene su propio campeonato. Son el Aeropress y el Cepse o Ibrik los que tienen su propio campeonato. Y tiene algo muy bonito este método, además de ser patrimonio de la humanidad, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO, tiene algo muy lindo y es que tiene un significado, es como el ritual del té. Este también tiene su significado, pero eso lo veremos en otra clase, porque hoy estamos hablando un poquito sobre la historia. ¿Dónde se empieza a consumir? O sea, los turcos consumían el café negro con azúcar. ¿Dónde se empieza a consumir el café ya con leche? Básicamente en Europa. Se tomaba café filtrado con azúcar y con leche. Más o menos en 1529 se comienza esta moda. Ya pasamos entonces de pronto a lo que es el café con la educación o con la comunicación como tal. Se dice que en Europa Occidental, más exactamente en Gran Bretaña, en 1652, se abre una cafetería que se llamaba el Turk's Head o la cabeza del turco, ¿sí? En este sitio se consumía, se bebía café, pero también era una urna, o sea, tenía una urna para votar sobre las controversias políticas. Eso es lo importante, el café ya se va mezclando o haciendo protagonista en los diferentes aspectos de la historia como tal. Más adelante se dice que se crean las universidades de Apenique. Esas universidades de Apenique son los primeros diarios o periódicos. ¿Por qué? En las cafeterías uno iba, se reunía con sus amigos o con un grupo de personas que tuvieran intereses en común y básicamente lo que se hacía era tomarse una taza de café que valía un penique y si a mí me gustaba, por ejemplo, la literatura, yo iba y hablaba con mi grupo de amigos sobre literatura y se dejaba algo escrito sobre literatura, sobre los últimos, no sé, poetas o escritores de la época. Si me gustaba la parte arquitectónica, hacía exactamente lo mismo, me reunía con un grupo de expertos en el tema y se dejaban cosas escritas sobre arquitectura y así sucesivamente. Entonces la gente iba, se tomaba un café y perfectamente podía leer sobre temas de interés o temas de actualidad en esa época. Entonces ahí surgen los primeros periódicos, porque es trasladar la información, es compartir la información con otras personas. Ya posteriormente íbamos a pasar de pronto rápidamente a América. En la parte del comercio empieza a tomar importancia el café porque en 1792 en Nueva York está la Bolsa de Valores de Nueva York y está Lloyd's, que es una casa de subastas. Entonces, en 1792, como les digo, la bolsa de valores y era básicamente como lo que hacían los abuelos antes, que se sentaban en el parque del pueblo, se tomaban un cafecito y en una servilleta incluso firmaban contratos de compra-venta de fincas o de lotes o de animales,
¿sí? Algo muy similar se hacía en torno al café en este sitio que se llamaba Tontín. Bueno, ya más adelante empiezan también la parte de la construcción como tal o del desarrollo como tal de máquinas expendedoras o que producían café, que fabricaban café, y estas se veían ligadas al mundo de la moda, ¿sí? Empiezan especialmente en la ciudad de Milano, en Italia, y es un proceso en el que se involucra a toda la parte del diseño como tal, no solo de moda sino arquitectónico, y de ahí que las máquinas expreso y muchas de las máquinas vengan con diseños tan novedosos y se hayan metido mucho en este mundo, porque surgen en el mundo de la moda como tal. Bueno, ¿cómo llega el café a América del Norte? ¿Sí? Ustedes verán que es una historia así como más bien rápida. Más o menos en 1689, en Boston, en la ciudad de Boston se crea el motín del té. ¿Qué significa el motín del té? Los empleados portuarios deciden que como el té estaba llegando tan costoso, que era básicamente lo que se consumía en ese momento en América del Norte, ellos iban a tirar las cajas o los sacos en los que venía el té al mar para que no se pudieran comercializar, y se comercializa entonces el café como tal. Recordemos que Estados Unidos o que América del Norte fueron una colonia francesa. Entonces, ¿qué sucede? Estas colonias, así como esta, había muchísimas colonias también en Asia donde se estaba cultivando básicamente el café. Cuando ya el café es devastado por una enfermedad, entonces nuevamente se vuelve a reanudar el consumo del té en toda la parte de América del Norte. En 1696 más o menos, los holandeses empiezan a cultivarlo en las colonias que tenían en Indonesia y en Java. Y de ahí que empieza también su transporte a otros lugares del mundo. Son los holandeses incluso, y aquí vamos a hablar de otra leyenda, quienes se dice que el rey de Holanda le entrega a un capitán de barco un esqueje, una planta pequeña de café. Este capitán se llamaba Gabriel de Clie. Se dice que él viaja a América en el año 1714. No alcanza a llegar el esqueje vivo. Se dice que viaja nuevamente en 1723. Tienen un problema, una avería en el barco que lo retrasa un poco más en su viaje. Sabemos que en esa época los viajes en barco eran mucho más largos, pero hubo una tormenta y empiezan a restringir los alimentos y las bebidas. Entonces, de la ración de agua diaria que le daban a él compartía la mitad del agua, o sea, se tomaba la mitad del agua y la otra mitad con la planta de café. Se dice que él no llega a ver el primer cultivo, la primera cosecha de café, porque muere antes de que esta suceda. Se dice que la primera cosecha como tal fue en 1726 en Martinica. La llegada del café a Colombia tiene dos teorías o dos historias. La primera dice que llega por el Orinoco en 1730. Se dice que hay unos misioneros jesuitas que cultivaban unas parcelas de café y hay evidencia bibliográfica de uno de estos jesuitas, que era José Gumilla, que escribió un libro que se llamaba El Orinoco Ilustrado. En el Orinoco Ilustrado él habla precisamente del café como tal. Se dice que ya en 1736 es llevado a Popayán. En 1787, en unos escritos del arzobispo Virrey Caballero y Góngora, se encuentra también referencia a la toma de café, o que se tomaba café. Pero la otra teoría de cómo llega el café a Colombia surge, y si ustedes lo miran en la página de la Federación de Cafeteros, ahí está, donde nos hablan que llega por el oriente a los departamentos de norte de Santander y Santander, proveniente de Venezuela. Pero la fecha que dan es 1808. Si ustedes miran, Gumilla hablaba en 1730 del café en su libro, entonces probablemente no sea tan acertada esta nueva teoría. Listo. Dato curioso sobre la historia del café: se dice que en Cúcuta había un sacerdote que era Francisco Romero, que es el que hace que el café se empiece a cultivar masivamente en la época, y es que a él le encantaba tomar café, y la penitencia que él le imponía a las personas era que sembraran cafetos. No que cuando se confesaran y le dijeran sus pecados rezaran un Padre Nuestro o un Ave María, sino que simplemente sembraran cafetos. Entonces de ahí que él sea el precursor de la producción en masa
de café en Colombia, ¿sí? Ya entonces vamos a hablar más adelante de lo que es la botánica del café. Ya conocemos un poco más sobre lo que es la historia, de dónde proviene el café y cuál ha sido la relación del café con aspectos importantes de la economía o de la historia del mundo.